Cordial saludo, mi nombre es Diego Fernando Perdomo Lozano, estudiante del curso Análisis de Circuito. Bueno, en este caso vamos a hacer la explicación del circuito que hemos realizado del ecualizador. Bueno, primero que todo tenemos que realizar un filtro pasabajas, ¿sí? El cual lo vamos a enseñar con un circuito en serie RL. Nos dan frecuencia de corte y nos dan la resistencia. Eh, ahora para hallar la bobina vamos a utilizar la fórmula de frecuencia de corte que nos dice que es resistencia sobre 2pi por L. Vamos a despejar L, donde ya reemplazamos R, que es 10, 2pi por 200 Hz, que es la frecuencia de corte, y nos da la bobina 7.9567 milihenrios. Hacemos el circuito y ya tenemos el primer filtro pasabajas. ¿Por qué si se pasa bajas? Porque vemos que viene una onda, ¿sí? Descendente, va bajando, entonces solo deja pasar las frecuencias bajas. Aquí lo hicimos también en el simulador, el cual nos da la frecuencia de corte 199.28, hacemos el error relativo y tenemos un error de 0.36, un error muy bajito. Bueno, también tenemos el filtro pasabanda, perdón, el primerito que vamos a hacer, que es el filtro pasabanda, lo vamos a realizar con un circuito resonante RLC en serie, ¿sí? Donde tenemos las dos frecuencias, frecuencia 1 que es 200 Hz, frecuencia 2, 4 kHz y la resistencia. ¿Sí? Al tener esas dos frecuencias podemos hallar el ancho de banda, ¿sí? Con la F2 menos F1 y nos da 3.8. Al tener el ancho de banda podemos encontrar la frecuencia de resonancia que nos dice que es la frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2. Reemplazamos y nos da que la frecuencia de resonancia nos da 2.1 Hz. Luego ya al tener estas dos podemos hallar lo que es la bobina, ¿sí? Con la fórmula del ancho de banda, otra fórmula donde nos dice que es resistencia sobre 2pi por L. Despejamos L y nos da, ya empezamos a sacar los valores, R 10 ohmio, 2pi por 3.8 el ancho de banda. Tenemos aquí el valor de la bobina, que es 418.82 microhenrios. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la frecuencia de resonancia, con esta ahora sí podemos hallar lo que es el condensador. Reemplazamos, ¿sí? Despejamos y reemplazamos, ¿sí? Y al final tenemos que el condensador nos da 13.714 microfaradios, ¿sí? Entonces ya tenemos también el factor de calidad, aquí, en el cual tenemos con la frecuencia, con el ancho de banda sobre frecuencia de resonancia sobre factor de calidad, despejamos y tenemos el factor de calidad de 0.55. ¿Sí? Armamos el circuito, lo mismo aquí, sacamos la frecuencia de resonancia, el ancho de banda, y hacemos los errores relativos, en el cual nos dice que al tener una frecuencia de resonancia de 0.04 podemos decir que está bien, ya que pues estos de acá varían bastante, ¿sí? Lo que son las frecuencias de corte. Eso lo hacemos para el 2 y para el 3 también, ¿sí? Sino que lo único que cambiamos son las frecuencias de corte, la frecuencia 1 y la frecuencia 2, ¿sí? Y por último, hallamos el filtro pasa alta, ¿sí? Aquí lo tenemos. Lo vamos a diseñar con un circuito RC en serie, donde tenemos también la frecuencia de corte, la resistencia, tenemos la fórmula de frecuencia de corte que nos dice 1 sobre 2pi por R por C, despejamos la C, ¿sí? Y nos da esto. Entonces ahí ya reemplazamos 1 sobre 2pi por 10 ohmio, que es la resistencia, y la frecuencia de corte 13 kHz, ¿sí? Y nos da 1.2242 microhenrios. Hacemos el mismo circuito y nos da ascendente, ¿sí? Podemos ver que un filtro pasa baja deja pasar las frecuencias altas. Hacemos lo mismo, tenemos que la frecuencia de corte simulada, hacemos el error relativo y nos da menos 0.61%, que es un error relativo bien. Y por último ya tenemos el ecualizador pasivo con todos los circuitos unidos, ¿sí? Aquí al final, donde nos va a mostrar, digamos, por las frecuencias donde él puede variar, ¿sí? Tenemos el primero, un circuito RL, el que primero que hicimos, tenemos los tres pasabandas y por último tenemos el filtro pasa altas, que es un circuito RC. ¿Listo? Muchas gracias.